Hola, soy Rodolfo Tonatiu Silva Martínez del grupo 5AM1 y esta es la práctica número 2. El objetivo es analizar, así como poder desarrollar un instrumento virtual donde por medio de una entrada y una salida analógica se tenga el control de un diodo LED tanto físico como virtual y asimismo lograr entender de mejor manera el PWM y sus diversas aplicaciones. Los materiales utilizados para esta segunda práctica son cables de conexión, placa protoboard, una placa Arduino, un diodo LED, resistencia de 1 kΩ y resistencia de 220 ohms y un potenciómetro de preferencia de 5 kΩ. En esta primera parte podemos visualizar nuestros diagramas eléctricos. A pesar de que están en la misma hoja, son independientes. Del lado izquierdo tenemos el diagrama eléctrico de nuestra entrada analógica. Aquí podemos ver nuestro potenciómetro, que será, bueno, esta entrada analógica la podemos ver en forma de señal en nuestro instrumento virtual. Va a estar conectado a la entrada número 3 de nuestra placa Arduino. Bueno, aquí tenemos la configuración o el arreglo para un divisor de tensión, nuestra GND, una resistencia y la tensión de nuestro Arduino a 5 volts. De este lado derecho tenemos el diagrama eléctrico donde tendremos un diodo LED el cual vamos a variar su intensidad luminosa, y esto va a ser gracias a una configuración conocida como PWM que veremos más adelante. En este caso, bueno, tenemos nuestra protección con una resistencia de 220 ohms y va a ir directamente a una salida del Arduino que es la número 3. Ahora bien, si nosotros queremos variar la intensidad con la que el LED va a encender, tenemos que utilizar algo muy importante que es el PWM. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente en sus siglas es Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso. Podemos ver que tenemos una señal cuadrada y bueno, si enviamos una señal PWM, pues podemos modificar el brillo del LED, y esto pues es gracias a que tenemos aquí, podemos observar que tenemos periodo, tenemos ancho de pulso. Si le mandamos una señal de 90% de ciclo de trabajo al LED, tendrá un brillo casi del máximo, o por ejemplo de un 75%, que es este el caso, va a tener un brillo bastante bueno. Todo esto es porque modificamos el valor medio de la tensión del LED. En este caso se modifica el ancho de pulso sin modificar la frecuencia, y lo podemos observar en este gráfico. Esto es gracias a algo que se relaciona mucho con la tensión eficaz, pues esta es la que nos ayuda a que la intensidad con la que enciende el LED sea mayor o sea menor, y esto igual por la tensión que está mandando pues esta salida donde tenemos esta configuración de PWM. Por este lado tenemos el diagrama esquemático de las conexiones realizadas. De igual modo, en este protoboard pusimos los dos circuitos, que es tanto el que está con el potenciómetro y el que está con el LED, pero ambos son independientes. Aquí, bueno, podemos observar nuestras conexiones, podemos observar el potenciómetro, como tenemos aquí nuestra resistencia de 1 kilo ohm en nuestro diodo LED de 220 ohms. Y bueno, en el diodo LED tenemos conectado al pin número 3, y en el caso del potenciómetro tenemos que conectar a unos pines especiales que incluso aquí podemos ver que dice Analog In, que bueno, es para los pines para un control analógico. En este caso está en el número 3, en el A3. En este caso podemos apreciar nuestra programación del lado derecho y nuestra interfaz del lado izquierdo, que es la que estaremos mostrando. Damos Run Continuously y vemos que ya tenemos aquí cargando pues nuestro programa en el Arduino. Hay que esperar a que encienda y ya quedó. Entonces, inicialmente voy a mover este dial de aquí, y conforme lo vaya variando, podemos ver cómo nuestro diodo LED empieza a aumentar la intensidad luminosa, y conforme lo vamos bajando, empieza a bajar la intensidad luminosa. Aquí lo podemos ver nuevamente. Y ahora bien, en esta segunda parte, al nosotros variar este potenciómetro, vamos a ver en el fondo cómo tenemos esa gráfica donde podemos observar la variación que hay en ese gráfico, teniendo un máximo aproximadamente de 4.2 y bueno, teniendo un mínimo, si ponemos el potenciómetro hasta abajo, un mínimo de 0. Entonces aquí es como tenemos nuestra entrada y nuestra salida
analógica con este potenciómetro y con este dial para nuestro LED, aumentando la luminosidad del mismo. Dentro de las observaciones, nótese que somos capaces de trabajar con valores que son de un comportamiento más natural o más orgánico, por así decirlo, pues en lugar de trabajar simplemente con estados bajos y altos o unos y ceros, estamos utilizando valores analógicos. Y esto es realmente importante.